Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La historia de la humanidad, hermanos, bien podría llamarse o titularse La búsqueda de la felicidad. Nosotros llamamos felicidad a ese sentimiento de bienestar que se puede producir por cualquier cantidad de cosas externas, de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Se dice, según un estudio reciente, que los ciudadanos de esta nación son felices debido a 5 cosas. Los ciudadanos de esta nación son felices cuando hay comida, cuando hay fiesta, cuando está con su familia, disfruta de las tradiciones y disfruta mucho de la música. Según este estudio, los ciudadanos de nuestra nación han sufrido una gran pérdida de felicidad en la última década. Es decir, el mexicano como usted y como yo es mucho más infeliz de lo que era hace 10 años. Este estudio dice que esto ha ocurrido debido a muchos factores. Se dice que cuando las personas de esta nación tienen menos capacidad adquisitiva, eso ha hecho que sea más infeliz. Debido al gran ambiente de violencia que hay en las calles, eso ha traído tristeza, inseguridad y lo hace infeliz. La corrupción, la falta de apoyos sociales, ha hecho de los ciudadanos de esta nación personas infelices. La falta de justicia ha hecho que el mexicano sienta infelicidad. Pero ¿cuál sería el secreto para encontrar una felicidad que perdure a pesar de todo el entorno adverso que pueda ocurrir alrededor? Existe una felicidad así y es la que Cristo describe en este sermón. Las bienaventuranzas contienen ese secreto de cómo conseguir la felicidad, una felicidad que no dependa de las cosas externas, de las circunstancias, una felicidad que no depende que todo esté perfecto a su alrededor. Las bienaventuranzas prometen de hecho mucha felicidad a aquellos que son pobres, a aquellos que lloran, a aquellos que son perseguidos. El Señor Jesús les llama bienaventurados, dichosos, felices. Y eso se lo promete a los que no tienen nada de aquello que el mundo considera necesario para ser feliz o dichosos. A ellos el Señor les llama bienaventurados, a los carentes de estas cosas que el mundo considera como muy necesarias para la felicidad. Así, hermanos, el Señor se sienta en el monte a predicar las bienaventuranzas y lo primero que sale de su boca es una palabra. Lo primero que sale de su boca, de sus labios, es
bienaventurados. En el hebreo esa palabra es Baruch, en el griego es Macarios. Ambas palabras significan básicamente lo mismo: dichosos, felices, bienaventurados, dignos de envidia, plenos, ensanchados. Fue lo primero que dijo Jesús a su audiencia, a quienes estaban ahí con él, a los suyos, a sus discípulos: bienaventurados. En estas bienaventuranzas, hermanos, Jesús nos va a enseñar que los hijos del reino de Dios siempre son bienaventurados. Aunque a veces ellos no lo consideran así. Pero Jesús nos dice y nos enseña que los hijos del reino siempre son bienaventurados de principio a fin. Desde su inicio en la introducción del reino en ellos hasta el final, cada creyente es bienaventurado, dichoso. Así Jesús nos va a enseñar en estas bienaventuranzas, nos va a recordar cómo es que siempre nos ve Dios. En cualquier circunstancia que estemos, Dios siempre nos va a ver de esa manera. Bienaventurados, como personas, como hijos del reino, bienaventurados. Jesús nos va a recordar en estas bienaventuranzas que con Cristo cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier infierno terrenal puede ser un cielo para nosotros. Nos va a recordar que es mejor estar sin libertad que estar sin posiciones, que es mejor estar sufriendo injusticias, padeciendo. Todo eso es mejor que estar sin Cristo. Podríamos estar como Pablo y como Silas en una cárcel injustamente, haber perdido nuestra libertad y sufriendo injusticias, pero cantando gozosos, bienaventurados, dichosos los hijos del reino. Y así, hermanos, poder ser luz y sal en la tierra. Poderle hablar a aquellos que verdaderamente son infelices, como aquel carcelero que estaba en aquella cárcel con Pablo y con Silas. El verdadero infeliz no eran los que estaban adentro de la cárcel sufriendo injusticia. El verdadero infeliz era el soldado que estaba allí y necesitaba encontrar el secreto de la felicidad, del verdadero gozo. Y Pablo y Silas fueron testimonio para él y fueron usados por él, los bienaventurados, llevando a otros al reino de Dios, al reino de Cristo. La felicidad del mundo depende de acontecimientos, de circunstancias externas, de que todo siempre se acomode y esté favorablemente para nosotros. Pero la bienaventuranza del cristiano es distinta, es muy diferente. El cristiano es bienaventurado porque tiene la mente de Cristo. La felicidad, el gozo, la dicha del creyente es porque tiene la mente de Cristo y sus pensamientos están en Él. Su palabra está obrando en Él y es bienaventurado. Es por eso que la Escritura dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, no las cosas externas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es casualidad que esta sea la primer bienaventuranza. Estas bienaventuranzas que acabamos de leer no fueron colocadas ahí indiscriminadamente o azarosamente. Esta es la primer bienaventuranza colocada ahí de una manera clave. Todas las demás bienaventuranzas brotarán de aquí. No es que las bienaventuranzas fueron puestas unas sobre otras, sino que de la primer bienaventuranza brotará otra, y de la segunda otra, y así sucesivamente. Es tan necesaria esta primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No existe nadie en el reino de Cristo que no sea un pobre de espíritu. ¿Escuchó bien? Nadie tiene acceso al reino de los cielos sin esta bienaventuranza. Ser
pobre de espíritu. Esta es la característica fundamental y primaria de todo creyente, de todo cristiano verdadero. Todas sus demás virtudes que tenga el cristiano emanarán de esta primera, de ser un pobre de espíritu. Imagine usted el desaliento que hubiese sido que Jesús hubiese enseñado este sermón y lo primero que va a hablar a estas ovejas necesitadas fuera: bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de Dios. Cuánta decepción. ¿Quién de ahí se sentiría verdaderamente bienaventurado si lo primero que escuchara es que el reino de los cielos le pertenece a los de limpio corazón? Pero no fue así. El buen predicador, la voz de Dios, dijo primeramente: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, los de fe tan valiente. Todos ellos tienen acceso al reino de los cielos. Y esto es un fortísimo consuelo para el alma. Que lo primero que Jesús nos dice es: dichosos, sean felices todos los quebrantados de corazón, porque es de ustedes el reino. Él es el buen pastor y da la predicación adecuada. Sin duda, Él sabe cómo pastorear a sus corderitos, ¿verdad? Él está en el monte, en la pradera, dando alimento a su pueblo y da lo más necesario, lo más primario. Y Él dice: son bienaventurados los que están pobres de espíritu. Ser pobre de espíritu nos habla de un vacío. Las demás bienaventuranzas nos van a hablar más bien de plenitud, de llenura, pero esta primer bienaventuranza nos habla de un vacío, de un hueco, de un vacío que tiene que ser llenado, porque no podemos ser llenados hasta que no estemos vacíos. No se puede llenar una vasija con vino nuevo si en la vasija aún hay vino viejo. Esto es evangelio puro. Primero tiene que haber un derribar para después haber un levantar. Bien lo dijo aquel viejo Simeón cuando profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo: este ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos. Es parte esencial del evangelio que antes de la conversión debe haber una convicción, hermanos. El evangelio primero condena y después liberta. El sermón del monte viene a decirnos esto, hermanos, que hay una gran montaña que subir. Y lo primero que se nos dice es que no vamos a poder lograrlo. Se nos dice que somos completamente incompetentes para realizar esta tarea. Bienaventurados los pobres de espíritu, ustedes no podrán hacer esa tarea. Nunca podríamos lograrlo por nosotros mismos. Vamos a aprender en todo este sermón que cualquier intento por conseguir todo lo que este sermón nos va a enseñar, cualquier intento por conseguirlo con nuestras propias fuerzas, es que no entendimos esta primer bienaventuranza. Este sermón desciende al lugar justo, al lugar adecuado, allí, hermanos, donde nos dejó la ley de Dios. Jesús empieza y va al lugar adecuado. Ahí, donde estamos humillados por nuestra incapacidad de cumplir su palabra. Mostrándonos nuestra pobreza espiritual, nuestra evidente desgracia. Así, ahí nos dejó la ley de Dios. Cuando vas a su palabra y te das cuenta que no puedes cumplir con sus mandamientos, que sus estándares son tan altos, tan santos, que no podemos cumplir. Y el Señor se dirige a aquellos hombres que reconocen
su situación espiritual y va y dirige estas palabras allí donde están humillados, quebrantados por la ley. ¡Cuánto dolor! ¿Quién pues podrá justificarse delante de Dios? Si dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Si derramo noches y noches, mis lágrimas no son suficientes para perdonar ni el más pequeño de mis pecados. No existe ningún sacrificio más grande que yo pueda hacer que pueda satisfacer la justicia de Dios. ¡Qué desgracia, qué dolor! Así afirmó el Señor omnipotente: aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirán presentes la mancha de tu iniquidad. La ley de Dios nos ha dado lo mejor de sí. Nos ha entregado lo mejor que tiene para nosotros, sus mandamientos. Ella nos ha llevado a abrir nuestros ojos y poner nuestro rostro en el piso y decir: soy gusano y no hombre, soy polvo. No está en mí hacer el bien, miserable de mí. Eso es lo mejor que puede hacer la ley por nosotros. Poder abrir nuestros ojos a nuestra verdadera condición espiritual. El salmista lo expresaba de esta manera: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo me consolarás? Contemple a Cristo, querido amigo. Contemple a Cristo y a su misión. Escuche cuál fue la misión de Cristo al venir a este mundo. Él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y aquí está. Aquí está el cumplimiento de esta palabra. Él está predicando en la montaña y lo primero que sale de su boca es: bienaventurados. Este es el año agradable del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Congruente con su misión, el Señor declara que son bienaventurados los pobres, los quebrantados de corazón. Solamente si somos suficientemente honestos y reconocemos nuestra pobreza de espíritu, entonces el reino de los cielos puede entrar en nuestros corazones. Los santos, los que se creen santos, los que se creen justos, ¿qué necesidad tienen de esto? Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médico. A los ricos, dice la Escritura, los devuelve vacíos. No hay nada para ellos. Pero la Escritura también dice que Él sacia al alma menesterosa. Él llena de bien el alma hambrienta. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuál es esta pobreza bienaventurada, hermanos? El mendigo que no tiene que comer no está más cerca del reino de los cielos que el rico que está lleno de prosperidad. No está hablando de una pobreza física o material. Son los pobres de espíritu. El ser pobre no genera ningún tipo de mérito espiritual. La pobreza no le garantiza a nadie en espiritualidad. De hecho, son bastante los pobres que confían tanto en las riquezas como los ricos. Esta bienaventuranza es para los que son pobres de espíritu. Es para un pescador como Pedro, arrepentido,
tanto como para un recaudador de impuestos con más capacidad adquisitiva, con un mejor empleo. Es también para Zaqueo, un rico. Esta bienaventuranza también es para un soldado, es para una ama de casa, para una vendedora de púrpura, para un religioso como Nicodemo, como José de Arimatea, que tenía bienes, pero también para una prostituta o para un ladrón. Bienaventurados los pobres de espíritu. Thomas Watson lo expresó así: cuán pobres son aquellos que se consideran ricos y cuán ricos son aquellos que se ven pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu. Uno pensaría que todos los mendigos de la calle están conscientes de su desgracia, pero tristemente no es así. Algunos de ellos tú puedes acercarle y ofrecerle un trabajo, acercarles un pan, y no es sorprendente que algunos de ellos te rechacen y otros más en su locura hasta te agredan. No pueden ver su situación. Mucho mayor es la desgracia de estos, pues no reconocen su condición. Así el hombre, y así puede haber algunos entre nosotros que no puedan ver su situación espiritual y rechacen a Cristo. Pero hay otros mendigos en la calle que tienen luz en sus mentes. Si bien estos pobres pueden padecer de muchas cosas, pueden tener muchas necesidades, aún poseen algo muy valioso. Pueden poseer la verdad. Esa bendita verdad, hermanos. Poder reconocer claramente su situación y poder lamentarse es una dicha. Son bienaventurados. Si usted ve a un pobre, un mendigo en la calle y se sabe necesitado y sufre y se lamenta, es bienaventurado porque aún tiene algo de luz y sabe cuál es su situación. Y esa luz lo puede llevar a salir de ahí. Esto mismo, hermanos, pasa con los pobres de espíritu, que son tan dichosos y bienaventurados. Poseen por la gracia divina luz que les permite ver su condición. Qué miserable es de aquel hombre que no tiene luz para ver su condición, que está en tinieblas. Jesús dijo, son bienaventurados aquellos que sufren, se lamentan por ver su pecado. Les duele. Saben que han transgredido la ley de Dios y buscan ser salvos. Dichosos porque hay luz. El reino de los cielos le pertenece, porque esa luz no proviene de otro lugar. Es la luz de Cristo, del Evangelio. Es la obra divina de gracia. Aunque tengan poca luz y solamente les permita ver su condición, son bienaventurados. Porque esa poca luz que tienen los va a llevar a tener más luz y más luz hasta que el día sea perfecto. Pero es la luz del reino. El reino de los cielos está ya en sus corazones. Les pertenece. Hay luz en tu vida. Tú te puedes estar lamentando de tu pecado. Escucha esta bienaventuranza. Eres dichoso. Eres feliz. Así te ve Dios. El reino de los cielos es tuyo y te pertenece. Aunque haya poca luz, el reino de los cielos ha entrado a tu corazón. El Evangelio de Salvación nos dice claramente esto. Considere la importancia de colocar esta primer bienaventuranza antes que las demás. No se nos dice primero que lo primero para obtener el reino de los cielos es la pureza. Para obtener el reino de los cielos, Jesús no dice y no enseñó que lo primero era la pureza. Lo primero es la pobreza.
Para obtener el reino de los cielos, la vida eterna, lo primero escuchen, no es ser un hombre misericordioso. Lo primero es clamar por misericordia. Para obtener el reino de Dios, lo primero, hermanos, no es decir o declararte un hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo primero? Lo primero es ser como aquel hijo que dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. El reino de los cielos te pertenece. Si hay alguien que se sienta en esta situación, se identifica como un pobre de espíritu, la palabra de Dios dice, el reino de los cielos te pertenece. Si hay alguien que considera, yo no soy digno de ser un hijo de Dios porque soy un pecador, Jesús dijo, bienaventurado, bienaventurado, dichoso. Charles Spurgeon dijo, el primer punto de contacto con Dios no es lo que tengo, sino es lo que no tengo. Mi primer contacto con Dios no es algo que yo pueda tener, sino es algo que no tengo, es mi pobreza, es mi escasez. Mi contacto es la necesidad que yo tengo de ti, el reconocer que no puedo, mi falta de justicia. No hay justo ni aún uno. Los hombres, hermanos, pueden hacer ceremonias religiosas, ofrecer sacrificios, pero la Biblia dice, sacrificios y ofrenda no quisiste. Le pueden querer dar lo mejor que se les ocurra, pero la Biblia dice que la sabiduría del hombre es insensatez para Dios. ¿Qué pide el Evangelio? ¿Qué pide el Evangelio? Dice la Escritura en Proverbio, dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Y qué corazón le puedas tú entregar a Cristo hoy? ¿Qué corazón se le puede entregar al Dios Santo? Sino un corazón con pecado. ¿Quién podrá presentarse con un corazón puro? Todos. ¿Quién podrá de aquí presentarse con un corazón que no tenga impureza, que no tenga mancha? ¿Qué clase de corazón le podremos dar a Dios? Él no pide, hermanos, una vida perfecta. Él pide primeramente el corazón quebrantado. A ellos, la Escritura promete que nunca va a despreciar, que siempre los va a recibir. Usted entiende y usted ha escuchado el pasaje, al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. ¿Por qué? Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Que pudieras tú responder a esta benevolencia como lo hace María. Ve el Evangelio de Lucas y mire cómo responde esta mujer. Lucas capítulo 1. Verso 30. Es Elizabeth, es la expresión de Elizabeth. Dice en el 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la Madre del Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó,
porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y aquí está, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué miró? Pues, ¿qué le asombró? ¿Hubo algo que cautivara a Dios? No, miró la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Lo mismo puede decir el creyente, el más pequeño de todos puede decir lo mismo. El Señor me ha mirado en mi bajeza y me ha concedido algo grandioso. Bienaventurado, dijo el Señor, los pobres de espíritu. Dios se complace en salvar a pecadores. Dios se complace y se deleita en esta obra de salvar a pecadores, de recibir a pobres de espíritu. Cree en Cristo, dice la Escritura, y serás salvo. ¿Qué requiere esto? Tienes que creer, hermanos, en Él como tu Señor y Salvador verdaderamente. Aferrarte a esta verdad hasta el último de tus días y darte cuenta cuán grande felicidad debe de producir el hecho de esta bienaventuranza. El Señor nos ha salvado cuando éramos sus enemigos. El Señor nos ha entregado lo más valioso, su propia vida, su sangre. Cuando le rechazábamos. Bienaventurado. Si no conoces, si no has recibido a Cristo, si no crees en Cristo verdaderamente, no puedes ser salvo. Cree en Cristo. ¿Cuánta infelicidad puede haber aún en el creyente? Tenemos que volver aquí. ¿Qué dice Dios de mí? Reflexiona en esto, hermano. Reflexiona en esto. No hay nada que tú puedas hacer por tus propios esfuerzos para poder agradar a Dios. No hay nada. Nada. Qué infeliz es aquel que está entre el pueblo de Dios, viviendo de una manera distinta, ajena al Evangelio. Porque si hay una bienaventuranza, también hay un contraste. Desdichados, infelices, que aún estando en el reino de Dios, entre los que forman parte del reino de Dios, tú quieras vivir de una manera diferente. No puedes. No puedes. Esto es lo primero que nos enseña el Sermón del Monte. No puedes. Tú no puedes. Eres un pobre, miserable, eres gusano, eres polvo, incapaz, destituido, no alcanzas la gloria de Dios, no puedes. Pero la pobreza de espíritu se determina en lo que tú consideras, lo que tú crees que eres. Si crees que eres justo, si crees que puedes solo, si crees que puedes cambiar tu vida con tus propias habilidades, fuerza de voluntad, no puedes. Miserable. ¿Lo ves o no lo ves? Cuando te paras frente a la palabra de Dios, ¿qué ves?
¿No necesitas de Dios? ¿No necesitas nada de eso? ¿O te consideras un miserable, un pobre que necesita gracia de ellos? Escuche bien, solamente de ellos es el reino de los cielos. Sí está limitado, no es para todos. ¿Estás en el reino? ¿El reino de los cielos ha alumbrado tu corazón? ¿Hay luz en tu corazón? ¿Hay dolor por el pecado? Confía en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Eres insensible al Evangelio, eres insensible al pecado, te da igual transgredir su ley, que el reino de los cielos no te pertenece. Arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Cambia tu actitud. Cambia tu concepción de justicia. No hay justicia en ti, no confíes en ti. Necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador, un mediador. Y Él está aquí. Su Evangelio está aquí. Y Él sigue hablando a los hombres y les llama a que se arrepientan. Que vengan a Él y que confíen en Él. Si hay dolor, si hay quebranto por el pecado, eres dichoso, bienaventurado. Y de esta luz vendrá más luz. Y más luz. Y aquellas cosas que Dios busca ver en nosotros las encontrará. Pero no habrá si no hay esta primera. No hay nada más si no está primero esto. Es como una escalera. Que le quitas tú el primer escalón y tú eres tan corto, tan limitado que no puedes alcanzar el segundo. No puedes alcanzar el segundo y te es imposible subir esa escalera si no tiene este primero. Lo primero es esto. Reconoce tu condición. Reconoce tu falta de justicia y confía en Cristo. Confía en Cristo y Él nos ha prometido su reino. Vamos a orar.